Bueno, vamos a empezar entonces, jóvenes. Hoy día, sí, nos faltan, jóvenes, si se han dado cuenta, a ver ahí, jóvenes, por favor. Si se han dado cuenta, nos faltan, jóvenes, un montón todavía de autores sobre lo que es, un montón de filósofos sobre lo que es la filosofía antigua en el periodo cosmológico. Profesor, en el periodo cosmológico les hago la pregunta, jóvenes. ¿Qué se buscaba? ¿El qué? El principio. El principio de todo lo existente. En medio, pues, de tantos cambios de la naturaleza, de la sociedad, los filósofos van a preguntar ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Y es más, ¿quién le da armonía a todas esas cosas? La primera pregunta que se va a llevar a cabo es, por favor, es primero el principio y cuál es la causa del movimiento. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de ese movimiento? Ya sabemos, jóvenes, haciendo pues ahí una pequeña reminiscencia, un pequeño recuerdo, se dan cuenta, jóvenes, para tales, pues, ¿cómo se da el movimiento? Si hacemos, jóvenes, a ver, un repaso ahí. ¿Por qué había movimiento según Tales? Porque ya sabemos, ¿no? El lado es el principio. Pero ¿por qué había movimiento? Jóvenes, si hay un principio, la cosa que estamos pidiendo ahora, ¿quién le da movimiento? Esa es la pregunta que se hace. Profesor, ¿qué es lo que decía Tales? ¿Dónde había movimiento? ¿Todavía no tiene la respuesta? Anaxímenes. El ápero. Profesor, ¿el ápero qué? Se divide en dos, ¿no? Lo húmedo, ¿con qué pones? Con lo seco, el calor con el frío. Ahora la pregunta. También dice que era que, como remolinos, estudian que surgiendo los mundos del ápero. De lo indeterminado comenzamos a surgir otras cosas. Esa es la pregunta ahora. ¿Pero quién daba ese movimiento? ¿Todavía no? Anaxímenes. Anaxímenes dice pues que el principio de todo es el aire. Todos lo sabemos, de que el aire es como el alma, ¿sí o no? Que mueve el mundo todo. Pero ¿cómo se mueve el mundo? ¿De qué manera? ¿Qué es ese movimiento? Estos tres autores, jóvenes, ¿a qué van a apelar? Naturaleza. Que la naturaleza es como un ser supremo. Como no pueden explicar el movimiento, ellos que van a apelar, jóvenes, al filosofismo. Que la naturaleza que es un gran ser viviente, es un animal, por eso se llama filosofismo. Como no pueden explicar ellos el movimiento, ¿qué es lo que hace Tales? Tales puede ser o no, hacer todo un imán por ahí que agarra, ve que atrae el hierro. ¿Qué va a decir? Todo está lleno de Dios. Como no puede explicar el movimiento, él va a llevar a cabo esa frase. Y hasta ahí son pues los filósofos que jóvenes, ¿de qué escuela? De los milesios. La escuela de los milesios, también jóvenes conocidos como los jónicos. Profesor, en la clase pasada también llevamos a Pitágoras. Y Pitágoras, les hago la pregunta, jóvenes, el principio era ¿qué? El número. ¿De dónde se partía, profesor? Del 1 que surgían todas las cosas, ¿sí? Del 1 surge todo. Ahí lo dije, ¿no? El par, impar, también me olvidé decirles, jóvenes, lo que es lo contrario, eso no. Lo hembra, macho, lo infinito, finito, dual. Su mundo de Dios es dual. Profesor, ¿de dónde sale surge? Del 1. Profesor, para Pitágoras, ¿existía o no existía el vacío? Sí existía el vacío, profesor. Sí existía el vacío. Profesor, ¿y quién movía el mundo según Pitágoras? Ten presente que para Pitágoras que el mundo tenía todo un orden. Profesor, ¿y el que va a llamar? Tengan presente, jóvenes, que hay influencia de qué? De la religión órfica. No se vayan a olvidar de ello, es importante, porque todos estos pensadores que vamos a tratar hoy día, jóvenes, tienen influencia de lo que es, jóvenes, de la religión órfica. Todos, profesor, ¿qué es lo que propone la religión órfica, profesor? Que hay un alma inmortal. Todos los que ves acá, jóvenes, tienen esa misma tendencia que el alma es inmortal. Profesor, todos van a decir que el alma es inmortal, no todos, pero todos van a decir que todos tenemos cierta alma. Profesor, para Pitágoras, ¿quién le daba movimiento al cuerpo? ¿Quién nos daba movimiento a nosotros? El alma, por favor. El alma nos iba a dar, jóvenes, a nosotros movimiento. Bueno, jóvenes, hemos hecho un pequeño resumen, espero que por ahí que estén recordando, ¿sí? Porque me estoy preocupando porque están ahí por ahí, están diciendo que piensan en jóvenes, a la religión, pues. ¿Tú por qué dice Dios? ¿Por qué tú te mueves? Porque tienes alma. Te quito todo lo que pasa. Inerte, no tienes movimiento. Igualito son los pitagóricos, tenemos personas jóvenes, los pitagóricos fueron antes de Cristo, por jóvenes. ¿Sí? Si partimos de ahí entonces, profesor, ¿qué es lo que va a surgir ahora, profe? Hay que tener presente, ahora jóvenes, estamos en el periodo cosmológico 2, donde vamos a tocar un pensador. Este pensador, jóvenes, va a estar en contra de los presupuestos jóvenes de qué?
de los pitagóricos. ¿Por qué, profesor? Ten presente que para los pitagóricos, jóvenes, el mundo que era dual. Par, impar, hembra, macho. Profesor, ¿qué más? Finito, infinito. En cambio, también te iba a decir, jóvenes, acá este pensador te va a decir pues que el mundo es uno solo. Que no es par, impar. Profesor, entonces, ¿quién es este pensador? Jóvenes, este pensador es Heráclito de Éfeso. Profesor, ¿cómo es conocido Heráclito de Éfeso? Es conocido, jóvenes, como Heráclito el Oscuro. ¿Por qué, profesor? ¿Era moreno, profe? No, ¿por qué era, jóvenes, Heráclito el Oscuro? Ten presente que Heráclito, jóvenes, que hablaba que de manera metafórica. Nadie lo podía entender, jóvenes. No lo entendió quién, ni Platón, ni Aristóteles. ¿Quién fue el profesor que lo va a entender y que lo va a rescatar? Porque ya Heráclito está echado al olvido. Va a ser un filósofo, jóvenes, alemán, Hegel. ¿Sí? Hegel va a tomar, por favor, las ideas de Heráclito y lo va a traer a la modernidad. Profesor, solamente Hegel, no. Luego de Hegel, que va a hablar, jóvenes, por ahí todavía no nos toca ese tema, es, jóvenes, Carlos Marx y Federico Engels. ¿Qué van a agarrar, profesor, de él? Van a agarrar, por favor, su llamada dialéctica. ¿Por qué, profesor? Vamos a darnos cuenta, jóvenes, vamos a describir por qué es que, jóvenes, Carlos Marx y Federico Engels van a agarrar las ideas de este pensador. Ustedes dirán, profesor, para Heráclito, ¿cuál es el principio de todo el fuego? Todo el fuego es el fuego. Es el fuego. Y el jóvenes, ¿sí?, te va a decir de esta manera. Él te va a decir, es sabio, ¿sí?, es sabio reconocer que lo uno es todo, jóvenes. Es sabio reconocer, jóvenes, que lo uno es todo. Profesor, ¿qué es lo que quiere decir aquí Heráclito? Ten presente, jóvenes, que Heráclito tiene una frase para decir sobre el principio, jóvenes, que es el fuego. Ejemplo, profesor, él tiene una frase aparte de ella que es sabio reconocer que lo todo, jóvenes, perdón, que lo uno es todo. Él va a decir de esta manera: este mundo que tú ves acá, decir que no lo ha hecho que ni Dios ni hombre. ¿Quién lo ha hecho, profesor? Él va a decir que siempre es y siempre será. Es fuego que, jóvenes, que es fuego que sube, es fuego que se consume, profesor. Pero todo que sigue manteniéndose en fuego conforme a qué? A una ley. A esta ley él le llama, jóvenes, logos. Profesor, ¿qué es lo que nos trata de explicar aquí Heráclito? Jóvenes, tengan presente que para Heráclito el fuego, jóvenes, es su principio. Ten presente, profesor, ¿por qué es el fuego su principio, profesor? Vamos a ver, jóvenes, por qué pone el fuego como principio. Porque va a explicar con ello que el movimiento. ¿Qué va a decir, profesor, el movimiento? Que todo fluye, jóvenes. Todo fluye. Profesor, ¿en qué se va a basar ello? Ten presente, jóvenes, aquí lo que se va a basar, ¿sí? Lo que se va a basar el Heráclito va a decir, por jóvenes, que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Y tú dirás por ahí, profesor, ¿qué es lo que quiere llegar aquí a, qué es lo que nos quiere dar a entender aquí Heráclito? Bueno, pues, jóvenes, lo que nos quiere dar a entender, hay que partir, todo está relacionado, no se van a olvidar, jóvenes, que quiere explicar el movimiento. Profesor, ¿cómo que va a explicar el movimiento? Si el principio de todo es el fuego, y es sabio reconocer que lo uno es todo, que este mundo, que no ha sido hecho ni por un Dios, ningún hombre, profesor, ¿qué va a pasar? Todo que se consume y vuelve, se consume y vuelve. Profesor, y todo que se consume y vuelve estará, profesor, ¿qué? Estará siempre fluyendo. ¿Y él cómo te quiere demostrar ello? Te quiere demostrar, jóvenes, con esta frase: no se puede bañar, como dicen, en el mismo río. ¿Por qué? Porque sus aguas que ya son otras cosas. Tengo presente que para que se tenía su llamado, su discípulo era Cratilo. Ese discípulo le va a decir, jóvenes, aquí era que va a decir, pero maestro, va a decir, ni siquiera podemos echar lo que podemos meternos, perdón, que dos veces, ni siquiera podemos una sola vez que meternos en el mismo río. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué dice eso? Fácil, pues dice, porque el río está cambiando, sus aguas son otras que, y nosotros mismos estamos cambiando. Por lo tanto, ¿qué decir Cratilo? Ni siquiera que se puede hablar, solamente que podemos hablar con señas.
porque estamos cambiando. Profesor, entonces, ¿qué va a anular ahí? Profesor, tranquilo, el conocimiento, por favor. Pero Heráclito, profesor, ¿fue exagerado? No, por favor. Heráclito aquí no es tan exagerado. Para Heráclito, el hombre que primero observa con la experiencia y luego usa sus razonamientos. Profesor, entonces, ¿qué es lo que va a partir aquí Heráclito? Tengan presente, jóvenes, el fuego, todos estos cosas de movimiento. Profesor, el fuego, porque es su principio. ¿Alguien ha visto por aquí, jóvenes, que el fuego detenerse? Y es más, ¿tú crees que tú ves el fuego y sigue siendo el mismo fuego? No, pues ¿por qué? Es otro, y encima que está en constante movimiento. Profesor, otro ejemplo, profesor, por ahí. El sol, por favor. ¿Qué podemos decir del sol? ¿Tú crees que sus llamas son las mismas? ¿O son otras? ¿Son otras? ¿Será el mismo sol? ¿O estará en constante cambio y movimiento el sol? ¿Está en constante cambio y movimiento? Profesor, o sea que estoy viendo ese sol, ¿no es el mismo? No, por favor, ¿qué? Sus llamas son otras, por favor. Todo está en constante cambio. Profesor, pero para que haya cambio, ¿qué tiene que haber? Bueno, pues jóvenes, él va a traer que la teoría de los contrarios. Profesor, en la teoría contraria, ¿qué nos va a decir? Sin contradicción, ¿qué no va a haber? Sin contradicción, no hay nada, ¿sí? Ni armonía. Sin contradicción, por jóvenes, no hay nada y no hay armonía tampoco. Profesor, ¿qué es lo que quiere llegar aquí Heráclito a demostrarnos? Den presente, jóvenes, que las contradicciones, ¿qué va a ser? La fuente del movimiento. Las contradicciones acá, jóvenes, van a ser la fuente del movimiento. Profesor, un ejemplo, profesor. Bueno, pues jóvenes, vayamos a nuestra vida cotidiana, o si no, vamos a ver a lo que es jóvenes en biología. Profesor, ejemplo, den presente, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si no dan cuenta, ustedes, para poder existir, dentro de ustedes, ¿qué hay? Contrario, pues. Ejemplo, profesor, dentro de su cuerpo, ¿qué está pasando en este momento? Están moviendo, ¿qué? Millones de células, ni siquiera que por dentro, sino también que por fuera. Pero al mismo tiempo que está pasando, están naciendo otras células. Profesor, ¿eso qué me va a dar a mi cuerpo? Armonía, por favor. Profesor, dentro de mi cuerpo también existe hormonas que masculinas, hormonas femeninas. Profesor, en el varón y la mujer se cumple ello, claro, ¿eso qué te va a dar? Si encontrar que tuviera movimiento. Profesor, si no hay movimiento, profesor, ¿qué pasaría? No existiría el mundo. Como dice acá, no habría nada. Profesor, entonces, ¿qué? Con esas contradicciones que está dentro de mí, ¿qué va a pasar? Se da el movimiento y él va a poder, pues jóvenes, aquí, el fuego como su más alto representante. Entonces, profesor, la fuente del movimiento son las contradicciones. Sí, por jóvenes, eso va a hacer que todo fluya, pues. Y su más alto representante es el fuego. Profesor, ¿y qué es lo que va a decir acá? Ya, pues jóvenes, hay que tener presente, si no damos cuenta en esta sociedad, para que exista, pues jóvenes, el sistema capitalista tiene que ver ¿qué? Proletarios y burgueses. Estas dos contrarios que hace que surja ¿qué? Que se desarrolle todo. Profesor, ¿qué es lo que quiere decir acá? Tiene jóvenes aquí, Heráclito, que Heráclito, pues jóvenes, acá tiene su frase, ¿sí o no? Y acá va a decir de esta manera: la guerra es padre y rey de todas las cosas. La guerra se nos debe decir, pues, que tú piensas que ha habido ¿qué? Movimiento. ¿Qué ha habido, profesor? Si tú partes como yo, tomas un montón de si tú grabas ese movimiento, ¿sí o no? En la cinta, ¿qué va a salir? Van a salir que solamente momentos. Nada más. Profesor, ¿cómo que momento? No entiendo. Primero la flecha acá, luego la flecha acá, luego la flecha acá, luego la flecha acá, luego la flecha acá. Así que hacen jóvenes que, ¿sí no? Cuando vas al cine, solo va a salir de un rollo y le da movimiento. ¿Por qué acá, profesor? Momentos nada más. Profesor, voy a ver que la flecha está detenida, claro. Tú revisas si quieres la cinta, ¿sí o no? Ahí, si quieres del cine, revisa la cinta, ves que todo está detenido. Son fotos nada más. Profesor, ¿veo movimiento o no? ¿Cuándo surge movimiento? Cuando que comienza que la cinta a rodar. Profesor, entonces eso va a decir, aquí dice no, de lea, sí, va a decir no, ¿qué he visto? Flechas que tienen momentos nada más. Si yo detengo que en cada momento voy a darme cuenta que la flecha en ningún momento que se ha movido. ¿Claro? Eso es lo que dijo aquí, se nos delea. ¿Y está negando, profesor? El movimiento. Profesor, otra teoría, profesor, acá propones la teoría de lo que es de Aquiles con la tortuga. Todos saben, propones que para los griegos Aquiles es el hombre más rápido. ¿Sí?
¿Qué es lo que va a probar el profesor aquí? Bueno, pues jóvenes, va a hacer una competencia supuestamente aquí. Yo no, imagínate que hasta Aquiles. Si vengo a correr, y aquí está la pobre tortuga. El profesor, ¿qué va a probar? Que nunca la va a alcanzar. ¿Por qué? Él va a decir que Aquiles, ¿qué? ¿Qué quiere el profesor qué? Es 5 veces más veloz. No, 5 veces más veloz. Profesor, si la tortuga, profesor, a ver ahí, si Aquiles, perdón, es 5 veces más veloz que la tortuga. Si nos damos cuenta, jóvenes, ¿qué va a decir? Bueno, y le va a dar ¿qué? 5 metros de ventaja. 5 metros de ventaja. Le da 5 metros de ventaja. Profesor, aquí quiere llegar, ahí dice no. Si no, te decir de esta manera, ¿no? Cuando aquí le que avance acá los 5 metros, ¿dónde va a estar la tortuga? ¿Cuánto va a avanzar? ¿5 o 1 metro? 1 metro. Cuando avance la mitad, profesor, así, claro, hasta el infinito. Profesor, hasta el infinito, claro, avanza acá la mitad, imagínate, es 1 metro. Y acá termina acá, ¿sí no? Este es 1 metro y llega de nuevo Aquiles acá. Ya la tortuga ya no está acá. Jóvenes, imagínate, acá está Aquiles ahora. Profesor, ¿cuánto habrá avanzado la tortuga? Si es 5 veces más veloz. ¿Cuánto ha avanzado? Es 1 metro, ¿acá cuánto es? ¿20 centímetros? ¿O me equivoco? Sí. Jóvenes. Profesor, así, claro. Mientras va avanzando, va a llegar ¿qué? Infinito, y nunca lo va a alcanzar. Profesor, ¿qué quiere demostrar aquí? Que no existe movimiento. Profesor, ¿en qué se basa en la realidad? Con su razonamiento nada más, en lógica nada más. Razonamiento sin lógica nada más. ¿Qué quiere hacer el profesor aquí? Quiere demostrar que su maestro ¿qué? Tuvo siempre la razón. Y que su burla, ¿qué profesor? Tiene que demostrarlo ¿qué? Con lógica. Tienen que demostrarlo ¿qué? Con los sentidos, con la experiencia o con la razón. Con la razón. Por eso que esas rayas, estos pensadores ya están, pueden que ya están razonando, ya están dejando de lado ¿qué? La experiencia. Profesor, y luego aquí, si este es el nombre del profesor, viene ¿qué? Meliso de Samos. Profesor, él es discípulo también de Zenón, sí, va por polemizar con polémica contra Empédocles. Va a polemizar con jóvenes aquí con Empédocles. Profesor, el principio, ya sabemos jóvenes, es clásico, el principio de qué? El ser. El principio para los jóvenes es el ser. Y este ser, profesor, ¿qué será? Único. También, profesor, si es único, ¿qué también será? Inmutable. Pero ¿cuál es la diferencia entre Meliso de Samos, jóvenes, y Empédocles? Hay una gran diferencia acá. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Si para Parménides, se da cuenta, el ser es finito, y ten presente, acá en el precursor por jóvenes, ¿sí? En la escuela de Lea, finito, no dice si es finito o infinito, no dice nada, no hay un suspenso nada más, ¿sí? Pues ese es el precursor. Viene ya Parménides, ¿qué va a decir? ¿El ser es qué? Finito. Si no, también es lo mismo. Profesor, ¿qué va a decir acá Meliso de Samos? No, el ser es infinito. El ser es, jóvenes, aquí, infinito. Profesor, ¿por qué va a decir que el ser es infinito? Él va a decir, por jóvenes, que no existe ¿qué? No hay vacío. No hay vacío y no se mueve. O no hay movimiento. Profesor, si no hay vacío, ¿qué está diciendo? ¿El vacío qué es? La nada. Profesor, y si no se mueve, profesor, ¿qué va a pasar acá? No existe movimiento, profesor. No existe movimiento. Y tú dirás, profesor, ¿qué es lo que quiere llegar aquí? Meliso de Samos. Bueno, pues jóvenes, a ver ahí. ¿Qué es lo que quiere llegar acá Meliso de Samos? Lo que dice, si el ser es infinito, va a criticar a su maestro. ¿Por qué, profesor? Me va a decir, si el ser, pues, ¿sí o no? Si el ser es como una esfera, infinito, si tiene fin, entonces por lo tanto, ¿qué va a pasar? Donde ese límite va a pasar, debe haber algo más. Y le está dando ¿qué? ¿Cabida a quién? Al no ser. En cambio, decir que, y si es como una esfera, todavía tiene que. Hay espacio todavía. Le va a dar cabida al no ser. Es por eso decir no, es infinito. Si es infinito, ¿qué va a pasar, profesor? No va a haber qué. No va a haber qué. Ni vacío ni movimiento. La pregunta es ser, claro, pues,
¿Por qué, profesor? No el movimiento. Si es infinito, ¿hacia dónde se va a mover? Tiene que estar estático nada más. En cambio, si tiene límites, puede tener todavía que tiene la capacidad de moverse, de tanto que le puede dar existencia al ser. Entonces, por eso, jóvenes, que más radical aquí, jóvenes, es Meliso de Samos. Jóvenes, estos pensadores, si nos damos cuenta, pertenecen a la escuela, pues, jóvenes, ¿sí? A la escuela de los jóvenes de los Eliatas. Profesor, ¿quién es el precursor? Bueno, pues, jóvenes, el precursor es Xenófanes, el fundador de la escuela. Parménides, que se va a ir contra Heráclito. Zenón de Elea y Meliso. Zenón de Elea va a defender a su maestro y Meliso, por jóvenes, va a ir contra Empédocles. Profesor, ¿por qué con Empédocles? Bueno, jóvenes, ahorita vamos a tomar jóvenes a este pensador. Si ustedes dirán ahí, profesor, ¿por qué va a ser influenciado, profesor, Empédocles? Por los Eliatas y pitagóricos. Y ustedes dirán por ahí, profesor, aquí quiere llegar aquí Empédocles, ¿sí? Aquí quiere llegar Empédocles aquí. ¿Cuál es su influencia? Profesor, ¿cuál es su influencia con estos pensadores de la escuela de Elea? Jóvenes, él no va a negar al ser, ¿sí? Él no va a negar al ser. Profesor, entonces, ¿qué es el ser? Porque a mí me han contado por ahí, incluso me han dicho que el ser, profe, que el principio de todo existente. Para Empédocles, ¿qué son? Los cuatro elementos. Los 4 elementos. Y son esos 4 elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y tú miras, el rojo, ¿dónde va a seguir ahí? A los Eliatas, a los de Elea. ¿Dónde va a seguir? Va a decir que todo ello, ¿qué es? Es el ser. Todo ello, jóvenes, es el ser. Profesor, esto es lo que va a decir aquí Empédocles, claro, jóvenes. En eso va a seguir a la escuela, jóvenes, de Elea. Todo ello es el ser. Profesor, pero yo veo 1, 2, 3, 4, claro, son los 4 elementos. Lo que va a decir, jóvenes, aquí Empédocles, ¿sí? Empédocles va a decir, pues, que esto que la tierra, el aire, todo que antes que era menos nada más. Profesor, influencia, claro, eran uno. Profesor, cuando eran uno, ¿qué se había dado, profesor? Aquí que en su día, él va a poder que va a poder probar el movimiento, va a poner a 2 fuerzas, ¿sí? Va a poner a 2 fuerzas para probar el movimiento. 2 fuerzas. Como ya saben, uno es, jóvenes, el amor, y otro es la discordia o el odio, por ahí. Profesor, ¿qué va a hacer aquí el amor, profesor? ¿El amor qué hace, jóvenes? Une. ¿Y la discordia? Divide. Profesor, son 2 fuerzas, sí. Profesor, ¿qué está explicando acá? ¿Ellos qué van a dar? El movimiento. Profesor, ¿ya volvieron al movimiento? Claro. Pero ten presente, jóvenes, de repente hasta ahí no se han dado cuenta todavía, ¿sí? Ten presente que aquí estos pensadores, hasta los Eliatas, jóvenes, ¿qué va a pasar? Para ellos, ¿qué hay? Solamente que un principio, pues, de esta orilla de jóvenes, no se vayan a olvidar que desde Tales hasta Meliso, pues, pone que solamente que hay un principio. Todos esos filósofos son llamados como los monistas, porque solamente hay un principio nada más. A partir de este pensador, ¿qué va a pasar, profesor? Van a pertenecer lo que es a qué? A los pluralistas. ¿Por qué, profesor? ¿Te das cuenta? 4 raíces. Ya está dividiendo ¿quién? Al ser. Está dividiendo, jóvenes, ahí. Está dividiendo el ser. Profesor, y si es el ser, aquí, si lo está dividiendo, también ¿qué está dando? Lo que es, jóvenes, el movimiento. Que está dando, jóvenes, ahí, lo que es el movimiento. A ver, un poquito, ahí. Dicen que se acabó. ¿Por qué nada más? ¿Por qué? Está pasando. No, no está conversando, profesor. No está conversando. Ahí nomás. Ya. Tranquilo. No, Sí, no vas a hacer vas a desistir.
Bueno, jóvenes, a ver ahí. Hasta aquí, por jóvenes, si nos damos cuenta que son bastantes autores, jóvenes, ¿sí? Son bastantes autores. Hasta aquí, imagínense, son 4 de la escuela jóvenes de los Eliatas. Profesor, acá que va a introducir ahora Empédocles, ya estoy introduciendo de nuevo el movimiento. Por eso, jóvenes, que me listo, si te das cuenta, vamos a polemizar con Empédocles. ¿Por qué, profesor? ¿Qué va a negar? El movimiento. Va a negar el movimiento. ¿Y le va a dar qué? El movimiento. Dos fuerzas tienen ya. ¿Te acuerdas cuando empezamos la clase, por favor? Hablamos que había un principio y movimiento. Pues. Principio y movimiento. ¿Quién mueve, pues? ¿Quién hace que surjan todas las cosas? Aquí, el amor y la discordia. Ten presente, jóvenes, que primero quién habrá existido, te hago la pregunta. Si el ser es uno también para Empédocles. Primero quién habrá existido, ¿el amor o la discordia? Primero es el amor. Luego, ¿quién va a surgir? La discordia. ¿Por qué, profesor? Va a desunir en 4 elementos. Profesor, ¿y qué va a decir acá Empédocles? Ninguna cosa que nace ni perece, solo que hay mezcla y disolución. Profesor, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Vamos, jóvenes, acá mezcla cuando dice es unión, ¿sí? Y acá, jóvenes, disolución es división. Profesor, ¿qué es lo que quiere decir acá Empédocles? Empédocles, jóvenes, ten presente que tiene influencia, jóvenes, ¿de qué? Pitagórica. Y si tiene influencia pitagórica, ¿en qué va a creer? ¿En él? En el alma, pues. Claro. Profesor, ¿el alma qué? ¿Va a morir el alma, profesor? No, jóvenes. Por eso que dice, pues, ninguna cosa que nace ni perece, solamente mezcla y disolución. ¿Qué quiere decir con ello, profesor? Aquí, Empédocles. Ten presente, jóvenes, que Empédocles lo que nos va a decir que lo que nosotros llamamos que muerte, nacer, que es un término que del hombre nada más. ¿Qué es lo que siempre se está manteniendo, profesor? El ser. Es lo que siempre se mantiene, pero gracias a estas dos fuerzas le va a dar que movimiento, van a hacer que surjan las cosas. Él va a unir y va a desunir. Por eso va a decir ninguna cosa nace ni perece. Son términos que del mismo hombre. El hombre da esos términos. Solo que sobre mezcla y disolución nada más. Es por eso, jóvenes, que decir el conocimiento se conoce por medio de semejanzas, jóvenes. Profesor, ¿él va a confiar en los sentidos o no? Sí, por favor. Sí va a confiar en los sentidos. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que va a confiar en los sentidos? Vamos a ver, jóvenes, en su teoría de conocimiento. Si todos, jóvenes, se dan cuenta, si todo está que por el fuego, aire, todas las cosas están mezcladas ahí en todos los objetos, ¿sí? Él va a decir, la gente conoce qué? La gente conoce de repente la humedad, ¿por qué? Porque ve humedad. ¿Sí? Lo semejante, cosa que conoce, lo semejante. Porque él es húmedo, ya, humedad, cosa por eso conozco. ¿Qué va a decir del hombre? Que el hombre está compuesto de qué? De los 4 elementos. Y va a decir, y si el hombre está compuesto de los 4 elementos, ¿por qué va a pasar? Puede conocer todo el mundo. Porque puede conocer qué? A su semejante. Puede conocer a su semejante. Por eso que es el conocimiento, conoce por medio de la semejanza. Eso, jóvenes, aquí Empédocles. Profesor, en la transmigración, profesor, ¿qué? Bueno, pues, jóvenes, acá también a nivel de los pitagóricos, cree que en la transmigración de quién? Del alma, pues, jóvenes, transmigración del alma. Y tú dirás, profesor, ¿qué es la transmigración del alma? Bueno, pues, jóvenes, hay que partir de esto, ¿sí? La transmigración del alma, aquí para Empédocles, pues, jóvenes, es que, como en los pitagóricos. ¿Se acuerdan los pitagóricos, pues, jóvenes? Cuando Pitágoras no está caminando por ahí con su compañero, con su amigo, y ve que están golpeando a un perro. Yo le dice, señor, a su dueño, por favor, no lo golpee. ¿Por qué? He visto acá a quién. He visto acá a mi amigo, lo he reconocido. Dice. ¿Por qué, profesor? ¿En qué crees? Transmigración del alma. En otras palabras, ¿en qué creen, jóvenes? En la reencarnación. Claro, él también, jóvenes, cree en la reencarnación. Si partimos de ello, jóvenes, acá ya surgen, jóvenes, los filósofos, los pluralistas, ¿sí? Acá ya están surgiendo, jóvenes, los pluralistas. Profesor, luego, ¿quién va a venir? Viene luego, jóvenes, otro pensador. Viene, pues, jóvenes, Anaxágoras. Profesor, ¿quién es Anaxágoras? Tengan presente, jóvenes, que Anaxágoras es amigo de quién? De Pericles, ¿sí? Es amigo de Pericles. Profesor, si Anaxágoras es amigo de Pericles, ¿qué es lo que va a hacer aquí?
Anaxágoras es el que va a introducir ¿qué? La filosofía dentro de Atenas. ¿Sí? Profesor, ¿a quién va a poner duda? No tiene ¿qué? No tiene carácter divino ¿quién? La luna y el sol. Profesor, ¿por qué dijo eso? De presente, jóvenes. Por decir ello, ¿qué va a pasar? Lo van a querer asesinar. Pericles, lo que va a hacer esos jóvenes es por ahí que darle una salida porque le iban a buscar para matarlo. Profesor, en la época Pericles, ¿qué se está dando? La llamada democracia, pues. Como le quita la divinidad, ¿quién? A la luna y el sol, va a ser perseguido. Profesor, ¿va a ser perseguido por ello nada más? No, porque era amigo ¿quién? De Pericles, pues, jóvenes. Y decía, pues, jóvenes, que Pericles que les hacía muchos favores, pero ten presente, jóvenes, que era que su mano derecha, pues. Y si era su mano derecha, por tanto que ten presente que a Pericles, por jóvenes, todos que lo querían asesinar. ¿Por qué, profesor? Porque tenía el poder de la democracia, por jóvenes, y te das cuenta, toda la gente se moría por él poder. Profesor, ahí ya va a darse lo que es los sofistas con Sócrates, claro, con aquí ya se va a dar toda esa etapa. Profesor, entonces, para Anaxágoras, ¿cuál es el principio de todo lo existente? Son los que jóvenes, la llamada homonías. Son jóvenes las homonías. Profesor, son conocidas como que las semillas, por jóvenes. Profesor, ¿qué influencia tiene? También va a tener, profesor, una influencia. Va a tener influencia también de los celiatas, también. ¿Qué era la somomería, profesor? ¿Qué era, profesor, las semillas? ¿Era el mismo que? ¿Es el mismo que jóvenes? ¿De qué están acá? Eso es cierto. De ellos está hablando jóvenes aquí, Anaxágoras. Profesor, ¿y qué es lo que va a decir acá Anaxágoras? ¿Cuáles son sus características, mejor dicho, jóvenes, de estas semillas? Lo primero que te voy a decir, jóvenes, que aquí ¿qué es? Primero, son divisibles. Divisibles infinitamente. Y luego, profesor, ¿qué es lo que me va a pedir acá Anaxágoras? Son divisibles también, que son invisibles. Profesor, si son invisibles, ¿lo podré captar con los sentidos? No, solamente con la razón. ¿Sí? Ten presente, por jóvenes. Pero, profesor, ¿va a negar, profesor, Anaxágoras la experiencia? No va a negar la experiencia. Va a decir que nosotros estamos conociendo a su objeto, pero luego que tenemos que abstraerlo. Profesor, las homonías, ¿qué son? Son semillas. Profesor, ¿qué quiere llegar con ello, profesor? Es presente, jóvenes, que para Anaxágoras, ¿sí? A ver ahí. Tiene su frase, ¿sí? No, tiene su frase. Todo está en todo. ¿Sí? Tiene su frase, por favor, es que todo está en todo. ¿Sí? Todo está en todo. En otras palabras, profesor, si todo está en todo, ¿qué es lo que quiere decirnos aquí Anaxágoras? Lo que nos quiere decir, jóvenes, Anaxágoras acá, no está muy bonita la letra. Lo que decir, jóvenes, aquí, Anaxágoras nos tiene de esta manera. Profesor, ejemplo, Anaxágoras es decir, tú cuando pruebas que un pedazo de pan, ¿sí o no? Este pedazo de pan se va a tener que todo lo que tu cuerpo necesita. ¿En qué se va a convertir, profesor, este pedazo de pan? Sangre, cabello, carne, músculos, todo. Por eso que dice el pedazo de pan que contiene todo. Es decir, que todo está en todo. Profesor, ejemplo, cuando ves, ¿sí o no? Por ahí un buey que está comiendo su pasto, ¿qué pasa, profesor? ¿Ese pasto qué? Contiene todo lo que este buey necesita. Profesor, entonces todo está en todo, sí. Todos que jóvenes estamos compuestos de semillas. Eso es lo que dice el profesor. ¿Y quién va a dar movimiento entonces, profesor? Si todas las cosas están en todo, ¿quién es el que da el movimiento? Porque no puede explicar el movimiento, profesor. No, va a llamar jóvenes a quién? Al no. ¿Sí? Sería el no. Profesor, ¿y qué es el no? Que lo va a llamar jóvenes que la inteligencia. O el intelecto. ¿Sí? O inteligencia o intelecto. ¿Qué va a hacer, profesor? Va a ordenar que él. Va a ordenar, los jóvenes, aquí lo que es el cosmos. Siempre, profesor, si Anaxágoras llega a esta conclusión de que todo está en todo, profesor, y que hay un intelecto que va a mover y que va a ordenar el cosmos, él se va a referir que existen infinitos universos,
Claro. Ten presente que para él existen infinitos universos. Todo el mundo está compuesto que jóvenes de todo. Pero los jóvenes, tú dirás, profesor, pero eso también va a ser una gran diferencia, así como en Empédocles, también va a decir que algunas cosas que contienen más cantidades que otras. Ejemplo, profesor, en el mar, ¿qué es lo que más abundará? La semilla de qué? De agua. Profesor, en el aire, las semillas de aire. En la tierra, las semillas de tierra. En el hombre, profesor, todo como jóvenes. Casi todo. Porque tú, si te das cuenta, todo lo que tú comes que se convierte en jóvenes en todo tu organismo. Todo está compuesto de todo. Es por esos jóvenes, y el profesor, ¿y quién va a dar ese movimiento al mundo, profesor? Es un llamado intelecto. ¿Qué va a hacer? Orden en el cosmos. ¿Qué significa el cosmos, jóvenes? Por ahí, a ver si se acuerdan. ¿Qué significa cosmos? Armonía, jóvenes. Cosmos significa armonía. No se vayan a olvidar de eso. Cosmos significa armonía. ¿Por qué, profesor? Todo está que todo tiene un orden. Está buscando quién da ese orden. ¿Y cuál es el principio de ese orden? Movimiento y principio. Por eso estoy poniendo, jóvenes, de estas dos maneras. Principio y movimiento. Profesor, aquí no puedo. No, ¿por qué? Porque acá no hay movimiento, profesor. ¿Cómo pone acá movimiento? ¿Qué estoy viendo? Conocimiento. Ten presente, pues, jóvenes, también lo he puesto en tales, ¿sí? Con lo que llevo jóvenes en tales, ahí en los pitagóricos, en Pitágoras, creo que le puse, que el que da movimiento a las cosas es el alma, ¿sí? Es un alma, jóvenes, que va a ordenar todo. Entonces, jóvenes, si queda acá, Anaxágoras queda nuestro último pensador. Dos pensadores, pues, jóvenes, de la escuela, jóvenes aquí, si nos damos cuenta, de los atomistas. Profesor, ¿cuál es el fundador de esta escuela? Jóvenes, Leucipo, fundador de la escuela atomista. Y ustedes dirán ahí, profesor, Demócrito fue importante y es importante en la actualidad. Sí, jóvenes, Demócrito es importante en la actualidad y también fue importante, jóvenes, ¿para qué? Fue importante para la ciencia moderna. Pero ten presente, profesor, acá si es Leucipo, fundador de la escuela, su principio, jóvenes, acá de Leucipo, ya sabemos su nombre, estoy hablando todavía acá, pero me pasé a Demócrito. El principio, jóvenes, para Leucipo es el átomo, es el átomo. Profesor, le hago la pregunta, ¿este átomo siempre está en constante movimiento? Sí, jóvenes. Ten presente, aquí, jóvenes, va a surgir lo que se llama el materialismo. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Demócrito, jóvenes, va a ser la base ¿para qué? ¿Para qué? Para la ciencia moderna. Va a decir que el mundo que está compuesto de átomos. Después, jóvenes, acá vamos a tomar a Demócrito, porque Leucipo y Demócrito, jóvenes, en casi todas las lecturas que he hecho, jóvenes, Leucipo y Demócrito lo ponen a los dos autores juntos. De todos sus presupuestos, ponen a Demócrito y a Leucipo. Pero Leucipo como maestro de quién? De Demócrito. Es por eso, jóvenes, que Demócrito que es discípulo de Leucipo. Profesor, y si acá están buscando el principio, ¿cuál sería el principio, profesor, aquí? Los átomos. Aquí, jóvenes, son los átomos. Te hago la pregunta. También que va a explicar que va a decir de esta manera, profesor, ¿en quién va a estar en contra aquí, profesor? Demócrito. Ten presente quién va a decir que no hay movimiento. Los piratas. ¿Por qué, profesor, va a estar en contra de ello? Si te das cuenta, va a decir, si el ser existiera, dice, ¿cómo va a decir? Dice, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo van a surgir las cosas? Para que se mueva, ¿qué tiene que haber? Te lo va a poner, jóvenes, el llamado que vacío, ¿no, jóvenes? Él pone lo que es el vacío. Profesor, ¿y de qué le vale poner el vacío ahí? Jóvenes, poner los átomos. ¿Qué serían los átomos, jóvenes? Los átomos, jóvenes, es el ser. Los átomos, jóvenes, aquí es el ser. ¿Y quién sería el no ser? ¿Qué sería no ser, jóvenes? El vacío. Profesor, ¿le está dando existencia a no ser? Sí, jóvenes. Le está dando existencia aquí al no ser. Profesor, y si nos damos cuenta acá, estos átomos, ¿qué van a tener? Tienen movimiento.
eterno. ¿Para qué me sirve, profesor, el vacío? Para que tenga que, los átomos tengan que movimiento. Ustedes miran, ¿cuáles son las características, profesor, del átomo? Porque yo puedo confundir átomo con las homomerías, profesor. Claro, profesor. ¿Cuál es la gran diferencia? Si las homomerías, jóvenes, si nos damos cuenta, ¿sí o no? Son divisibles infinitamente. ¿Los átomos qué son? No son divisibles, jóvenes. No son divisibles. Y si no son divisibles, por lo tanto, ¿qué? Son uno nada más. Profesor, ¿qué van a hacer? Estos que se están siempre combinando. Profesor, y entonces estos átomos tienen movimiento eterno. Si nadie lo mueve, profesor, no. ¿Qué necesita para moverse? El vacío. Si no hubiera vacío, no podría haber que movimiento. Profesor, eso agarra de los pitagóricos. Claro, ten presente que los pitagóricos decían que existía que el vacío. Eso es lo que agarran para los pitagóricos, si te das cuenta. Pero ¿qué agarran con los filósofos de los eleatas? Ten presente que seguimos hablando desde que sale, desde que surge, desde que introduce el término Parménides, ser, todos ya van a hablar, jóvenes, del ser. Pero el ser, ¿qué, profesor? Acá son ¿qué? Plurales, pues. Son ¿qué? Tienen divisiones. En cambio, antes de Parménides, profesor, después de Parménides, antes de Parménides, perdón, que eran monistas, era uno solo nada más. Acá son varios, acá son infinitos, y acá también son infinitos, pero no son divisibles. Profesor, ¿qué significa átomo? Lo que no puede ser dividido. Profesor, y entonces, si el movimiento es eterno, ¿qué? Existe ¿qué? Una necesidad natural para que tenga movimiento. En otras palabras, profesor, ¿qué es lo que quiere llegar aquí? Demócrito lo que no va a ver, jóvenes, aquí es de esta manera. No va a decir que si existe un movimiento, todo que estamos regidos, jóvenes, ¿por qué? Por leyes. ¿Y estas leyes, ¿qué serán? Leyes mecánicas. Así como se mueve la naturaleza, así también debe moverse que la sociedad, jóvenes. Entonces, profesor, sería mecánico, claro, pues la ley de la naturaleza mueve la ley de la sociedad. Mecánico, una ley natural. Profesor, ¿cuál no sería una ley, profesor? ¿Cuál no sería una ley mecánica? Fácil, por favor, es que la naturaleza tiene su propia ¿qué? Sus propias leyes y la sociedad también tiene sus propias leyes, pero siempre están interactuando. Profesor, ¿eso es ya moderno? Eso ya moderno.